Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran cariño a Mario Bardanca, periodista de esta casa, como se suele decir. Y aprovecho este espacio público para decirte algo que te consta en privado, mi admiración, Mario, por tu estilo, tu forma de conducirte y por esas circunstancias de la vida profesional que te han traído alegrías y sinsabores también. Gracias, Daniel. Es un gusto estar acá. Uno se siente muy bien cuando viene desde otro lugar, ¿no? Y se encuentra con los compañeros del día a día y se puede compartir el espacio de una manera tan amable y tan intensa a la vez, y disfrutable. Valoro la introducción, tus palabras. Es un lindo grupo el que tenemos acá en la mañana. Es un gusto. Una linda selección hemos armado. ¿Es así? Es una linda selección. Voy a recordar algo que tú escribiste en el portal 180, luego de la derrota de Uruguay ante Costa Rica. Este cuerpo técnico y sus dirigidos pusieron a Uruguay en un lugar de privilegio. Solo ellos pueden sacarlo de este sitio incómodo. Sobra crédito. Lo primero es pararse ante el espejo para reconocerse. Y al final era ese el diagnóstico perfecto. Sí, y no era un ejercicio sencillo, ese de detenerse y encontrarse. Creo que esta selección tiene una condición y es la de no cortar camino. Permanentemente se para firme delante del éxito o del fracaso, y eso es positivo. Era una instancia difícil porque es muy difícil salirse de los resultados en una competencia, la más importante, donde la dinámica de los partidos justamente no te permite la pausa para reflexionar o la pausa para cambios profundos. Pero acá lo que existe, y eso fue lo fundamental, es una memoria colectiva fruto de un trabajo bien desarrollado a lo largo del tiempo. Y creo que a eso fue a lo que se recurrió, ¿no? Muchos años en un trabajo. De hecho, no hay antecedentes respecto a una planificación de estas características de tanto tiempo. De los 32 entrenadores que están participando de este campeonato mundial, el que ha logrado desarrollar un proyecto a más largo plazo ha sido Tavares. Después viene Joaquín Löw, el técnico de Alemania. Y eso habla claramente de la continuidad. Ahora bien, ¿por qué Tavares consigue esto? Por su decisión a la hora de sostener sus ideas, por las circunstancias, por los resultados. Lamentablemente caemos en forma indefectible en los resultados, porque al principio no lo entendieron a Tavares. Incluso los dirigentes que pasaron con esa salida traumática reciente que pudo haber afectado tanto a la selección y que si no la salpicó fue por ese blindaje habitual que mantienen los integrantes del cuerpo técnico de la selección. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. De hecho, se supone que este espacio seguramente será seguido por no tantos futboleros de los que conocen en detalle. Hay señoras de pronto que en este momento, con esto del Mundial, caen en esa efervescencia que nos invade a todos. Por eso me gustaría que aportaras 2 o 3 claves para entender en sí mismo lo que ha sido el trabajo de Tavares, sobre todo la cohesión de un grupo que ha logrado formar, pero después, como tú decías, ha logrado un blindaje, porque hubo circunstancias complejas para el grupo, que se vieron muchas veces afectados por el afuera. Yo creo que hay un factor fundamental, algo básico, que es la adhesión a la causa. Esto empezó en 2006, cuando Uruguay empezó a hacer sparring de las selecciones que iban a participar en el Mundial de Alemania y adquirir ese roce competitivo a nivel internacional. Tavares lo juntó y era una época de cuestionamientos y de renuncias. Y les hizo entender que ser parte de esto era un privilegio y que tantos otros pretendían llegar al lugar que a ellos les tocaba ocupar y que debían defender ese lugar. Después estuvo la orientación de la elección. Él habla, la carátula de la carpeta que contiene las ideas del proyecto de selecciones nacionales, ahí dice institucionalización de los procesos de las selecciones nacionales y la formación integral de sus deportistas. Habla de formación integral y trasciende exclusivamente los límites de la cancha. O sea, se busca determinado perfil de jugador y se le va dotando de algunos elementos que justamente ofrecen una formación más acabada y es por eso que a la gente le llega esa forma de ser, de actuar, de comprometerse de este grupo de jugadores, ¿no? Aún, por ejemplo, cuando los escuchamos en las declaraciones post partido o en lo previo, ¿no? Hay allí como una ponderación a la hora de hablar. Sí. Me parece que también eso responde
si bien a una estrategia, a un estilo de llevar las relaciones hacia adelante. Mario Berti creo que le preguntaba a Tavares en la conferencia de prensa de ayer esta circunstancia que permite haber advertido una selección ante Costa Rica y otra bien distinta ante Inglaterra. Y allí decía Tavares, la distancia entre ganar y perder es ínfima en este nivel y ahora nos espera otra final ante Italia. ¿Qué cosas sucedieron entre este Costa Rica? Vamos a empezar a ver algunas imágenes que nos vapuleó por momentos y lo épico de ayer, Mario. Los detalles, que son los que marcan esa mínima diferencia de la que habla Tavares, que resuelven un partido en la alta competencia, en la más elevada competencia. Hablando de aspectos futbolísticos, en el partido frente a Costa Rica me parece hubo dos zonas que fueron una especie de agujeros negros que Uruguay padeció en la cancha. Los sectores entre líneas, entre defensa y mitad de campo, nuestro y el rival. Nuestro, porque Costa Rica sacaba la pelota limpia desde atrás, teniendo la referencia, como en la primera línea de pase, del número 5, que era Borges, que era el que le daba claridad desde el origen del juego. Nunca ninguno de los ofensivos de Uruguay se replegó o alguno de los medios salió a buscar para neutralizar. Del mismo modo, del otro lado, Uruguay no quebraba los volantes, ninguno retrocedía un poco o los zagueros salía, alguno de ellos, justamente para tapar ese sector donde Campbell, el número 9, metía la diagonal, encontraba un espacio próspero y buscaba de media distancia con remates que nos empezaron a dañar. Ayer se da lo contrario. Lo primero que uno descubre al mirar el partido sin encandilarse con la pelota, pues es una cosa fundamental, es que el que mira fútbol y de repente no va un poquito más allá, sigue los movimientos de la pelota. Claro. Y los movimientos a veces encierran la verdad del partido en aquellos que no están participando directamente del juego. Cavani permanentemente, cuando Inglaterra pretendía salir, retrocedía, buscaba a Gerard y lo tomaba en su zona e impedía ese primer pase. Consecuencia directa, Inglaterra tenía que salir con pelota y la pelota tenía como destino los pies de los jugadores más rudimentarios, los zagueros centrales. Y terminaba en un envío largo, una pelota dividida. Le cortó el primer circuito de juego y ahí está la génesis del juego de Inglaterra. Claro, lo de Cavani como delantero ejerciendo la defensa fue también heroico y pasa algo inadvertido. Son algunas ilustraciones que marcan lo que pretendía decirte, detalles. Los detalles definen este tipo de partidos. Desde ya, y hay ahora sistemas de televisación que permiten además que el televidente elija la cámara. Y allí, por ejemplo, uno puede determinar claramente la figura que se está planteando. Es apasionante. Ahora, Mario, después está la charla del boliche o del living con la picada en el medio, donde se sostienen algunas cuestiones que van por el lado del facilismo. Es decir, le faltó actitud. Y se soslayó de pronto lo que era la crisis del debut para cualquier selección. Me parece que no quedó tan planteado eso que significa los nervios del debut. Y se dijo lo de la falta de actitud. ¿Cómo se pondera esto? Los arranques para Uruguay siempre han sido complicados, para este grupo. Y para otras selecciones, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos el ejemplo ahora de hace un par de días de Bélgica. Todo el mundo hablaba de Bélgica, quería ver a esta Bélgica llena de nombres que deslumbraron en la Premier, la liga más competitiva del mundo. Y les costó una enormidad, jugando frente a ilustres desconocidos. Claro. Brasil lo mismo, España igual. En este caso, uno piensa, hace 4 años, Mundial de Sudáfrica, partido con Francia, y Uruguay no hizo pie. Sacó un empate, le costó muchísimo y no ofreció una imagen de juego convincente. Copa América, Uruguay arranca, resuelve sus 2 primeros partidos con Perú y con Chile con empates y le cuesta una enormidad. Pero es poner la primera marcha, empezar a hacer andar la máquina e ir adquiriendo ese rodaje que conforme ocurre va fortaleciendo al grupo. Y esto es igual. Claro. El otro día, es cierto, juega eso por un lado, el estrés del debut, y por otro lado también están las características del rival. Este equipo se siente mucho más cómodo frente a rivales que en los papeles son mucho más fuertes. Esta Inglaterra tiene más nombres que Uruguay, si uno a priori cotejaba nombre por nombre, puesto por puesto, y seguramente tenían mucho más reconocimiento, más cartel los jugadores ingleses. Condiciones de trabajo, hay un abismo, una diferencia enorme entre lo que pone la Federación Inglesa para que su selección funcione con lo que se invierte acá, pero una diferencia increíble.
hablaba el capitán Lugano en algún momento de orgullo y vergüenza, ¿no? De orgullo por lo que se consigue con tan poco y la vergüenza es todos los problemas que tenemos. Y allí, por ejemplo, se coló el concepto que también fue manejado con cierta displicencia, ese concepto de haber subestimado al rival. No sucedió eso. Claro, no sucedió eso. No, fueron dificultades que el rival ofreció en esa especie de cóctel con todos esos componentes que mencionamos y no existió la capacidad para poder resolver, y en la medida que los minutos se acumularon, el reloj jugó en contra y se desbordó el equipo. No debe haber cuestión más dolorosa que te señalen la falta de actitud. Cuando la actitud positiva ha sido un sello identificatorio de este grupo y cuando las muestras son reiteradas de encontrar soluciones y respuestas efectivas ante situaciones límite. Había pasado lo de la eliminatoria, ir a jugar contra Venezuela, prácticamente eliminados y saber que era la única chance, ganar o se te acababa el sueño del Mundial. Sin Suárez, aquel día Uruguay juega sin Suárez, y ganar, como ganaron, la otra eliminatoria ante Sudáfrica, después de haber perdido en Perú, cuando quedaron con una patita colgando del precipicio. Claro. Bueno, y las filtraciones, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, porque algo debe permear para que Luis Suárez tenga esa reacción que también tiene la celebración. Lo veía con Messi el otro día, uno piensa que están blindados, que no hay lugar a que se enteren de la crítica o de los cuestionamientos, y sin embargo la celebración de Messi fue atípica, había mucha cosa contenida allí. Con Luis pasó algo también similar, o sea, no es posible blindar a un equipo 100%. Hay un par de cosas que me parece van por distintos conductos, ¿no? Por un lado está el tema de la crítica, de la opinión pública que llega y que no siempre es bien digerida. A veces muchos conductores de grupo la toman como un elemento motivador, hacerles ver, mirá lo que están diciendo ustedes, para hacerlos reaccionar, pero no siempre se concibe bien. Por otro lado está lo que ocurrió específicamente en este caso, donde gente que comparte convivencia, la intimidad con este grupo, hoy en día, circunstancialmente, en este Mundial, los traicionó, porque ellos se sintieron traicionados. Bueno, fuiste muy crítico con los dirigentes Del y Varela, que se paseaban con cara de póker, señalaste, junto a los jugadores cuando habían sido los abanderados de una corriente desestabilizadora. Y claro, porque hubo 7 clubes que responden a intereses ajenos en este fútbol uruguayo, que fueron los que sacaron, voltearon al ejecutivo de Bauzá. Cuando lo mejor que existía en este fútbol era el funcionamiento a nivel de selecciones, promovido originalmente por Tavares. Yo creo que el ejecutivo de Bauzá y compañía entendió después de qué iba la cosa y por dónde había que ir. Ahora, esta gente, que me parece parte de una concepción equivocada, ellos dicen que la selección los tiene que subsidiar y no es así, no es así. No tienen la capacidad de gestión, es cierto, en muchos casos al frente, en la conducción de instituciones que tienen escasos recursos, pero los recursos no tienen que venir de la selección nacional, aparte bastante dinero se les repartió originado por la actuación internacional de la selección y empezaron a golpear la misma puerta que la de la empresa Tenfield, a recibir, pero en la medida que recibían entregaban la autonomía y llegado el momento su voto a la hora de las decisiones cuenta y cada voto vale 1, por más grande o más chica que sea la institución que representan. En este caso, ojo, aclaro, la presencia de 3 presidentes como parte oficial de la delegación es fruto de un sorteo, fue democrático el procedimiento. Y los que están allí son justamente los presidentes de Cerro Largo y del Tanque de Rentistas. No se digitó a nadie, pero salió esa curiosidad. Pero salió cosas del destino, de las cedulitas que estaban en el copón que se sacaron, determina que estos 3 justos son los que estén. Que aparte, el buchón pasó mal la información, porque los nombres de los cambios estaban bien. Demasiada coincidencia, aparte que la información aparezca en la página digital del medio oficial, ¿no? Que salga en la página oficial digital de Tenfield, entra y va a hacer esta función, que no la hizo, porque seguramente alguno de estos 3, que fue el que pasó la información, o no vio bien,
o no entiende mucho de fútbol. Claro, hay un papel tú lo manejaste en su momento, hay un papel del periodista en buscar información que es legítimo, que es lícito y que debe ser defendido. De acuerdo. Lo que uno se pregunta, y me llamó la atención desde mi ignorancia, ahora pregunto, es cómo ante el pedido del maestro Tavares y del propio capitán Lugano de decir, señores, estamos trabajando en un laboratorio, la fórmula no puede aparecer, al poco rato asoma esta página con esa información. Y es regla de tres simple, ¿no? De lo que acabamos de decir. Si yo tengo un vínculo estrecho contigo, y bueno, hay un acercamiento y hasta hay en Brasil algunos tiempos de convivencia. Y ahí se filtró, de ahí salió y no tiene ciencia el tema. Es así. Fueron algunos de ellos el que habló. Asumiendo que hay un daño, o de sea, asumiendo acuerdo, que y ahí el está el rival, problema fundamental. el rival está leyendo la fórmula. Hay una acción legítima del periodista que agota sus recursos a la hora de buscar la información. Creo que no son los jugadores, porque ya padecimos esa especie, los que deben censurar dirigentes. En el 90, los jugadores que se ponían encima del orden jerárquico establecido que debe existir en una organización, que se creían que mandaban ellos, y de hecho en algún caso mandaban, dijeron, no, estos periodistas no entran en la concentración. Un disparate, una barbaridad, y así no fue. Bueno, en este caso, me parece que los jugadores plantearon su disconformidad, pero claro, ellos no pueden decir, este entra y el otro no entra. Ahí está la responsabilidad de los dirigentes, el lugar que les toca ocupar. Bien, cerrando, a cuenta de seguir hablando, ojalá más adelante ya con otras victorias en el camino. Hubo un trabajo profesional de la otra selección, la que está afuera de la cancha, y allí me refiero específicamente a esa circunstancia, a los avatares de la vida del kinesiólogo, Sí. que dejó de lado su propia salud, comprometió su estado de salud muy grave en algún momento para ayudar a Luis Suárez a esta recuperación profesional. Era el hombre indicado, ¿no? A él le tocó vivir una circunstancia compleja, de hecho, él está saliendo de una enfermedad seria, grave, ha hecho tratamiento con mucha integridad, con mucha entereza y está saliendo. Y es una referencia permanente para los jugadores, para los que se van, para los que están en los equipos más importantes del mundo, para los que conviven con las sanidades más calificadas. Encuentran en él no solamente la mano sanadora, sobre la base de procedimientos médicos, científicos, sino también la mano cariñosa, porque es una persona que le llega. Esa postal, esa imagen del abrazo con Suárez señalándolo, es impresionante. Es tremendo. Es conmovedora. Bueno, claro, él a veces, no digo que no cumpliera con su tratamiento, pero relegaba sus instancias de tratamiento para ir a atender a Luis Suárez, priorizando la salud del jugador, con mucho cariño, claro. Pero tú además citabas ayer lo que fue una actitud profesional cuando él fue al exterior a interiorizarse de todos estos procedimientos. Sí, porque él fue a los lugares donde estaba la verdad. Las facilidades, se las permitió el acercamiento con algunos jugadores, él tiene una relación muy estrecha con Pablo Montero, por ejemplo, que le facilitó la llegada a la sanidad de la Juventus y a ver cómo se funcionaba. Él incorporó instrumental de última generación a lo que era su tarea, montó su propio consultorio en su casa y los jugadores del equipo que sea recurren a él y la gente del fútbol recurre a él y encuentra soluciones. Claro, lo de Suárez ayer fue el premio, porque además es un bajo perfil, digamos, ¿no? Siempre se mantiene ahí. Totalmente, y eso marca claramente un poco lo que es la esencia de este grupo, ¿no? Bueno. Vanidades al costado. Qué tremenda esa delgada línea que se transitó respecto al concepto de la autoridad, de la disciplina, cuando Palito Pereira quería entrar a toda costa, a pesar de lo que aparentaba ser un riesgo importante. Sí, fue alta tensión. Fue un momento difícil, porque el procedimiento del médico es el correcto, el del doctor Pan, pero ese arrebato de participativo de Palito. Con las pulsaciones a 1000. Acá quiero estar y no me bajo de ninguna manera. Ponía en conflicto una decisión donde, primero que nada, me parece lo que hizo el doctor fue corroborar lo que Tavares planteó como mensaje en el caso de Suárez. Acá lo primero es la persona, más allá de las urgencias y las necesidades que el equipo tenga. Y en la intensidad de un partido y en la dinámica de los acontecimientos, Palito se manda a la cancha y su primera intervención es una barrida donde
despeja la pelota y despeja las dudas también, ¿no? Exactamente, ahí quedó todo despejado, exactamente. Bueno, Mario, muchas gracias. Habrá que ver ahora qué sucede primero este mediodía, ¿no? A las 13 hay que mirar de reojo este encuentro entre Bien. Costa Rica e Italia. Bueno, ahí empiezan todas las variables, ¿no? Todas las posibilidades y la calculadora. Pero, ¿qué conviene acá, en todo caso, desde el punto de vista deportivo? A mí me parece que se despegue Italia, que se dispare, despegue, ¿no? que se vaya Italia. Que es el mejor del grupo. Sí, Yo sin creo que duda. es el mejor. Ahora, bien planteado, no se consiguió nada. La gente se va a los extremos fácilmente. Lo más difícil de irte a los extremos es volver. Claro. De hecho, estábamos en el pozo, Claro. en el sótano, Sí, hace sí. 3, 4 días y hoy estamos Ese allá péndulo arriba. entre la euforia Sí. y la depresión, ¿no? Qué tremendo. Es bien uruguayo también eso. Mario, vamos a ver qué nos espera. Y te seguimos con la atención Ha sido un que gusto. merece este equipo. Salvo Nubel, bueno, después ha sido un gusto estar acá. En fin, bueno, sí, todo no es perfecto, te darás cuenta. Muy bien. Mario Bardán, que estuvo con nosotros, vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante con Tele Buen Día. Algo que tú escribiste en el portal 180, A ver. luego de la derrota de Uruguay ante Costa Rica. Este cuerpo técnico y sus dirigidos pusieron a Uruguay en un lugar de privilegio. Solo ellos pueden sacarlo de este sitio incómodo. Sobra crédito. Lo primero es pararse ante el espejo para reconocerse. Y al final era ese el diagnóstico perfecto. Sí, y no era un ejercicio sencillo, ese de detenerse y encontrarse. Creo que esta selección tiene una condición y es la de no cortar camino. Permanentemente se para firme delante del éxito o del fracaso, y eso es positivo. Era una instancia difícil porque es muy difícil salirse de los resultados en una competencia, la más importante, donde la dinámica de los partidos. Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran cariño a Mario Bardanca, periodista de esta casa, como se suele decir. Y aprovecho este espacio público para decirte algo que te consta en privado, mi admiración, Mario, por tu estilo, tu forma de conducirte y por esas circunstancias de la vida profesional que te han traído alegrías y sinsabores también. Gracias, Daniel. Es un gusto estar acá. Uno se siente muy bien cuando viene desde otro lugar, ¿no? Y se encuentra con los compañeros del día a día y se puede compartir el espacio de una manera tan amable y tan intensa a la vez, Bueno, y disfrutable. es Valoro la introducción, tus es palabras. Es un lindo grupo el que tenemos acá en la Es mañana. un gusto. Una linda selección hemos armado. ¿Es así? Es una linda Es así. selección. Voy a recordar que hubo circunstancias complejas para el grupo, que se vieron muchas veces afectados por el afuera. Yo creo que hay un factor fundamental, algo básico, que es la adhesión a la causa. Esto empezó en 2006, cuando Uruguay empezó a hacer sparring de las selecciones que iban a participar en el Mundial de Alemania y adquirir ese roce competitivo a nivel internacional. Tavares lo juntó y era una época de cuestionamientos y de renuncias. Y les hizo entender que ser parte de esto era un privilegio y que tantos otros pretendían llegar al lugar que a ellos les tocaba ocupar y que debían defender ese lugar. Después estuvo la orientación de la elección. El partido justamente no te permite la pausa para reflexionar o la pausa para cambios profundos. Pero acá lo que existe, y eso fue lo fundamental, es una memoria colectiva fruto de un trabajo bien desarrollado a lo largo del tiempo. Y creo que a eso fue a lo que se recurrió, ¿no? Muchos años en un trabajo. De hecho, no hay antecedentes respecto a una planificación de estas características de tanto tiempo. De los 32 entrenadores que están participando de este campeonato mundial, el que ha logrado desarrollar un proyecto a más largo plazo ha sido Tavares. Después viene Joaquín Low, el técnico de Alemania. Y eso habla claramente de la continuidad. Ahora bien, ¿por qué Tavares consigue esto? Por su decisión a la hora de sostener sus ideas, por las circunstancias, por los resultados. Lamentablemente caemos en forma indefectible En el resultado. en los resultados, porque al principio no lo entendieron a Tavares.
incluso los dirigentes que pasaron con esa salida traumática reciente que pudo haber afectado tanto a la selección y que si no la salpicó fue por ese blindaje habitual que mantienen los integrantes del cuerpo técnico de la selección. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. De hecho, se supone que este espacio seguramente será seguido por no tantos futboleros de los que conocen en detalle. Hay señoras de pronto que en este momento, con esto del Mundial, caen en esa efervescencia que nos invade a todos. Por eso me gustaría que aportaras 2 o 3 claves para entender en sí mismo lo que ha sido el trabajo de Tabaré, sobre todo la cohesión de un grupo que ha logrado formar, pero después, como tú decías, ha logrado un blindaje, porque